A los 70 años, nunca imaginé que mi propia familia planearía destruirme, pero a veces, la vida nos da señales que debemos escuchar, aunque duelan. Si estás viendo esto, sígueme hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Esta es una historia sobre traición, poder y redención que podría cambiar la forma en que ves a tu propia familia. Me llamo Isabel Moreno y vivo en Barcelona, en un elegante piso de l'Eixample que compré con mi difunto marido, Antonio, hace más de 40 años. Después de su muerte, me quedé sola con nuestro hijo adoptivo, Mateo, a quien criamos desde que tenía 2 años, cuando fue abandonado por su madre biológica, una joven adicta que no podía cuidarlo. Durante 45 años, le di todo mi amor. Sacrifiqué mi carrera como profesora universitaria para dedicarme a él. Le pagué los mejores colegios, vacaciones en verano, y estuve a su lado en cada momento importante. Cuando se casó con Lucía hace 15 años, la recibí como a una hija. Y cuando nació mi nieta Carmen, sentí que mi familia estaba completa. Todo cambió aquel martes de abril. Tenía cita con el doctor Alejandro Ferrer, mi médico de cabecera desde hacía más de 20 años. Noté algo extraño en su comportamiento desde que entré a la consulta. Sus manos temblaban ligeramente mientras me tomaba la tensión y evitaba mirarme directamente a los ojos. Todo parece estar en perfectas condiciones, señora Moreno, dijo con voz tensa mientras revisaba mis análisis. Su corazón está fuerte. Tiene muchos buenos años por delante. Mientras recogía mi bolso para marcharme, sentí que se acercaba por detrás. De repente, con un movimiento tan rápido que casi no lo percibí, deslizó un papel doblado en el fondo de mi bolso. Cuídese mucho, señora Moreno, dijo con una sonrisa forzada. Y recuerde, la familia no siempre es lo que parece. Sus palabras me provocaron un escalofrío. ¿Qué quería decir? ¿Por qué me había dado esa nota de manera tan secreta? Salí de la consulta con el corazón acelerado, pero decidí no leer la nota hasta llegar a casa. Durante el trayecto en taxi, 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. El doctor Ferrer nunca había actuado de forma tan extraña. Era un hombre serio y profesional que conocía a mi familia desde que Mateo era adolescente. Al llegar a casa, encontré a Mateo en el salón con Lucía y Carmen. Los tres conversaban en voz baja, pero callaron abruptamente cuando me vieron. Lucía tenía varios papeles en las manos que rápidamente escondió tras su espalda. ¿Cómo fue tu visita al médico, mamá?, preguntó Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todo está bien, hijo. El médico dice que estoy en perfecta salud, respondí, intentando sonar normal. Lucía intercambió una mirada con Mateo que no pasó desapercibida. ¿Por qué parecían decepcionados? ¿Esperaban que el médico les dijera que estaba enferma? Eso es estupendo, abuela, dijo Carmen, pero su voz sonaba extrañamente fría. Significa que te queda mucho tiempo para disfrutar. Aquella noche durante la cena, noté que mi familia actuaba de forma muy extraña. Mateo apenas me hablaba. Lucía respondía con monosílabos. Y Carmen evitaba mi mirada. Había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. ¿Ocurre algo?, pregunté finalmente. No, mamá. Todo está bien, respondió Mateo rápidamente. Solo estamos cansados. Después de la cena, me fui a mi habitación con el corazón encogido. Definitivamente algo estaba pasando, y la nota del doctor comenzaba a tener sentido. Con manos temblorosas, saqué el papel de mi bolso y lo desdoblé. Lo que leí me dejó sin aliento. Señora Moreno, su familia estuvo aquí ayer. Lucía me preguntó sobre su estado mental y si podría certificar que necesita cuidados especiales. Quieren ingresarla en una residencia. También preguntaron por su herencia y sus bienes. No vuelva a casa. Huyas, doctor Ferrer. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. Mi propia familia, el hijo que crié con tanto amor, la nuera a quien traté como a mi propia hija, mi nieta, que siempre fue mi adoración. De repente, todo tenía sentido. Las miradas extrañas, los susurros, los papeles escondidos, no estaban decepcionados porque yo estuviera en buena salud. Estaban furiosos porque el médico no había cooperado con sus planes. No pude dormir aquella noche.
Cada ruido en la casa me sobresaltaba. Permanecí despierta, escuchando, tratando de entender cómo había llegado a este punto. ¿Cómo era posible que la familia por la que lo había sacrificado todo estuviera conspirando contra mí? A las 2 de la madrugada, escuché voces en la cocina. Me levanté sigilosamente y me acerqué a la puerta de mi dormitorio. Podía oír claramente a Mateo, Lucía y Carmen hablando en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que entendiera cada palabra. El maldito médico no quiso cooperar, decía Lucía con irritación. Le expliqué que la vieja está perdiendo la cabeza, que a veces no reconoce a nadie, que se deja el gas encendido, pero él insistió en que está perfectamente bien. Tranquila, cariño, respondió Mateo. Encontraremos otro médico, uno que esté dispuesto a firmar los papeles que necesitamos. ¿Pero qué hacemos con ella mientras tanto?, preguntó Carmen. Ya he reservado mi plaza en la Universidad de Estados Unidos. Necesito ese dinero ahora, no dentro de 5 años cuando finalmente muera de vieja. Carmen, no hables así, la regañó Mateo, aunque sin mucha convicción. Pero tienes razón, tenemos que actuar rápido. La casa vale casi $500,000, y con su pensión y sus ahorros, podríamos vivir cómodamente hasta que muera, terminó Lucía fríamente. Mira, no me uní a esta familia para cuidar de una anciana senil. Me casé contigo porque pensé que heredarías pronto. Pero han pasado 10 años, y ella sigue aquí gastando nuestro dinero. Nuestro dinero, repetí silenciosamente, sintiendo cómo la rabia empezaba a crecer en mi pecho. Todo mi dinero ganado con el sudor mío y de mi difunto marido. Lo veían como propio. Mañana voy a hablar con el abogado, continuó Mateo. Le voy a preguntar si podemos declararla incapacitada sin un médico. Tiene que haber alguna manera. Y si eso no funciona, añadió Lucía, siempre podemos hacer que su vida sea imposible hasta que decida irse a una residencia por sí misma, quitarle la televisión, no cocinar para ella, tratarla como lo que es, una carga. Mamá, no seas tan cruel, dijo Carmen, pero luego añadió, aunque la verdad es que ya estoy cansada de fingir que la quiero. Siempre está ahí, metiéndose en nuestras conversaciones, preguntando por qué llegamos tarde. Es insufrible. Mis piernas empezaron a temblar. Me apoyé contra la pared, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Estas eran las personas por las que había trabajado 18 horas al día cuando Mateo era pequeño, por las que había renunciado a mis sueños, mis amistades, mi propia vida. ¿Recuerdas mi 15º cumpleaños?, continuó Carmen. Me compró ese horrible vestido rojo y me obligó a usarlo. Todos mis amigos se rieron de mí. Desde ese día, juré que algún día me vengaría. Y lo que más me molesta, añadió Lucía, es que siempre está presumiendo de lo buena madre que fue, de todo lo que sacrificó por Mateo, como si fuera una santa, pero la verdad es que lo adoptó porque no podía tener hijos propios. Lo usó para llenar su vacío. Ya basta, dijo Mateo, pero su voz sonaba cansada, no indignada. Miren, en una semana voy a hablar con ella. Le diré que encontramos una residencia muy bonita, que sería mejor para ella estar con gente de su edad. Y si se niega, usaremos el plan B. ¿Qué es el plan B?, preguntó Carmen. Hacer que realmente pierda la cabeza, respondió Mateo fríamente. Le cambiamos la medicación, le escondemos sus cosas, le decimos que hizo cosas que no hizo. En un mes, cualquier médico certificará que está mentalmente enferma. El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo. No solo querían robarme, querían destruir mi mente, mi dignidad, mi cordura. Querían convertirme en lo que afirmaban que ya era. Pero lo más desconcertante fue cuando escuché un nuevo nombre. Pablo tiene razón, dijo Lucía. No podemos esperar más. El doctor Vega ha sido muy claro, continuó Mateo. Dice que con sus contactos en el hospital psiquiátrico puede conseguir toda la documentación necesaria. Solo necesitamos que actúe de forma errática una vez frente a un testigo externo. El doctor Pablo Vega lo conocía. Era un viejo amigo de la familia y psiquiatra. Había tratado a Mateo por problemas de ansiedad hace años. Era él quien estaba detrás de todo esto. Es perfecto, dijo Lucía, emocionada. Y una vez que esté internada, tendremos acceso a todas sus cuentas. Podemos vender la casa, cobrar su pensión
y disponer de todo sin que nadie nos moleste. Exactamente, confirmó Mateo. Y lo mejor es que nadie sospechará nada. Para el mundo exterior, somos la familia perfecta, cuidando amorosamente de una abuela enferma. Se rieron. Los tres se rieron como si hubieran contado el mejor chiste del mundo. Se rieron de mí, de mi ingenuidad, de mi amor incondicional por ellos. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. No era mi corazón, que ya se había hecho pedazos desde que leí la nota del médico. Lo que se rompió fue mi fe ciega en la bondad, mi creencia de que el amor siempre es correspondido, mi convicción de que la familia es sagrada. A primera hora de la mañana, voy a hacer copias de todas sus tarjetas, susurró Lucía. Así, podemos gastar un poco a la vez sin que ella lo note. Estupendo, aprobó Mateo. Y yo voy a revisar todos sus papeles. Tiene que haber un testamento en algún lugar que podamos modificar. ¿Modificar cómo?, preguntó Carmen. Digamos que la abuela, en su confusión mental, decidió dejarnos todo porque somos los únicos que la cuidamos, explicó Mateo con una sonrisa en su voz. Papá, eres un genio, dijo Carmen con admiración. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Y si alguien sospecha algo? Nadie va a sospechar nada, la tranquilizó Lucía. No tiene amigos, no tiene familia aparte de nosotros. Es una anciana solitaria que depende completamente de nosotros. ¿Quién va a defenderla? Tenían razón. No tenía amigos cercanos. Había perdido el contacto con la mayoría de ellos cuando me dediqué por completo a cuidar de Mateo. No tenía hermanos. Mis padres habían fallecido hacía años. Estaba completamente vulnerable. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca se habían molestado en averiguar, era que yo tenía un secreto. Un secreto que cambiaría completamente el equilibrio de poder en esta situación. Cuando mi marido murió, me dejó algo más que amor y recuerdos. Me dejó una herencia que había mantenido oculta todos estos años. 2 millones de euros en una cuenta bancaria en el extranjero que solo yo conocía. Además de 3 propiedades en el sur de Europa que había comprado como inversión. Nunca le conté a Mateo sobre esto porque quería estar segura de que me quería por quien era, no por lo que tenía. Quería que construyera su propia vida, que fuera independiente. Pero ahora me daba cuenta de que había sido una tonta. Él nunca me había querido. Solo había estado esperando pacientemente a que muriera para heredar lo poco que él pensaba que tenía. Bueno, dijo finalmente Mateo. Creo que todos tenemos claro el plan. Mañana ponemos en marcha la operación. Y recuerden, delante de ella tenemos que seguir siendo la familia cariñosa que siempre hemos sido. Por supuesto, respondió Lucía. Soy una excelente actriz. Puedo fingir que la quiero un poco más de tiempo. Escuché sus pasos alejándose hacia sus habitaciones. Me quedé allí, congelada, con la nota del médico apretada en mi mano. Tenía razón. Tenía que huir, pero no iba a huir como una víctima asustada. Iba a huir como una mujer que acababa de despertar de un sueño de 45 años. Iba a huir para planear la venganza más perfecta que pudieran imaginar. Pasé el resto de la noche planeando. No dormí ni un minuto, pero por primera vez en meses me sentía completamente despierta. Sabía que tenía que actuar rápido e inteligentemente. A las 5 de la mañana, cuando estaba segura de que todos dormían, saqué silenciosamente mi maleta más pequeña y empaqué solo lo esencial. Documentos personales, algunos cambios de ropa, mis medicamentos y, lo más importante, la pequeña libreta donde había anotado todos los detalles de mis cuentas secretas. Antes de irme, decidí hacer algo que me daría ventaja en el futuro. Saqué mi teléfono y activé la grabadora de voz. Luego fingí que había olvidado algo y caminé de vuelta por la casa, asegurándome de pasar cerca de la habitación de Mateo y Lucía. Como esperaba, ya estaban despiertos, susurrando sobre sus planes para el día. Lucía hablaba de hacer copias de mis tarjetas, mientras Mateo mencionaba su cita con el abogado para preguntar sobre la declaración de incapacidad. Y lo más importante, mencionaron al doctor Pablo Vega como el cerebro detrás del plan. ¿Crees que sospecha algo?, preguntó Lucía, preocupada. Imposible, respondió Mateo. Es demasiado vieja y confiada. Además, ¿qué podría hacer? No tiene a dónde ir. No tiene dinero propio. No tiene amigos. Somos todo lo que tiene. Es patético.
Una mujer de 70 años que depende completamente de nosotros, añadió Lucía con desprecio. A veces me da pena, pero luego recuerdo que ella eligió esta vida. Podría haberse vuelto a casar después de que muriera su marido, pero eligió quedarse aquí siendo la abuela perfecta, y ahora va a pagar por esa decisión, concluyó Mateo fríamente. Perfecto. Había grabado suficiente material para hundirlos. Después de eso, guardé el teléfono y terminé de prepararme para irme. Dejé una nota en la mesa de la cocina que decía: he salido a hacer unos recados. Volveré más tarde. Isabel. Sabía que no sospecharían nada. Después de todo, una anciana senil escapando estratégicamente no era una posibilidad que hubieran considerado. Tomé un taxi hasta el banco más cercano. Era miércoles por la mañana, y sabía que tenía unas horas antes de que mi familia se diera cuenta de que algo andaba mal. En el banco, retiré una cantidad considerable de dinero en efectivo y verifiqué que mis cuentas secretas estuvieran intactas. La cajera, una joven llamada Patricia, me miró con curiosidad cuando le pedí retirar 5.000 euros en efectivo. «¿Está segura, señora, es una cantidad considerable para llevar en efectivo?», dijo con genuina preocupación. «Completamente segura», respondí con firmeza. «Tengo algunos asuntos personales que atender». Después del banco, tomé otro taxi hasta el hotel más elegante de la ciudad. Sabía que necesitaba un lugar donde me sintiera segura mientras planeaba mis próximos movimientos. El Hotel El Palacio en Madrid era perfecto, discreto, cómodo y con servicios que me permitirían mantener mi privacidad. «¿Cuánto tiempo se quedará con nosotros?», me preguntó la recepcionista, una elegante mujer de unos 40 años. «No estoy segura», respondí. «Podría ser una semana, podrían ser varios meses. Depende de cómo se desarrollen ciertos asuntos familiares». Asintió con comprensión profesional y me asignó una suite en el 10º piso. Mientras subía en el ascensor, sentí una mezcla de terror y emoción. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones solo para mí. La suite era hermosa, espaciosa, con vista a la ciudad, elegantemente decorada y equipada con todo lo que necesitaba. Me senté en el sofá de la sala y por primera vez desde la noche anterior, permití que mis emociones me abrumaran. Lloré. Lloré por los 45 años que había dedicado a criar a un hijo que me veía como un obstáculo. Lloré por las humillaciones que había soportado sin darme cuenta. Lloré por la mujer que había sido antes de convertirme en la abuela perfecta que ellos despreciaban. Pero después de llorar, sequé mis lágrimas y comencé a planear. Saqué mi libreta y empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba hacer. Primero, contactar a mis asesores financieros en el extranjero para activar mis cuentas. Segundo, contratar al mejor abogado de la ciudad. Tercero, encontrar un investigador privado que pudiera ayudarme a documentar todo lo que mi familia había hecho y estaba planeando hacer. A las 2 de la tarde, mi teléfono comenzó a sonar. Era Mateo. «Mamá, ¿dónde estás? Son las 2 de la tarde y no has vuelto». Su voz sonaba preocupada, pero podía detectar la irritación bajo la preocupación. «Estoy bien, hijo», respondí con calma. Decidí tomarme un día para mí misma. Hace mucho tiempo que no lo hacía. Un día para ti misma. ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás exactamente ahora? Su voz estaba claramente molesta. «Estoy en la ciudad ocupándome de algunas cosas que necesitaba hacer». Mentí parcialmente. «No te preocupes, volveré cuando termine». «Mamá, esto no es propio de ti. Siempre nos avisas a dónde vas. Lucía está preocupada y Carmen también. Necesitamos saber dónde estás». Por primera vez en años, detecté algo en su voz que me sorprendió. Pánico. No estaba preocupado por mi bienestar. Estaba preocupado porque había perdido el control sobre mí. «¿Sabes qué, Mateo?», dije con una calma que me sorprendió. «Tengo 70 años. Creo que soy lo suficientemente mayor para tomar mis propias decisiones sobre dónde ir y qué hacer». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Mamá, me estás asustando. No suenas como tú misma. ¿Estás tomando tus medicamentos?», preguntó. Y en esa pregunta pude escuchar el comienzo de su estrategia. Ya estaba sembrando la semilla de que no estaba mentalmente bien. «Estoy perfectamente, hijo. Nunca he estado mejor», respondí y colgué.
Inmediatamente apagué mi teléfono. Sabía que me llamarían obsesivamente y necesitaba paz para hacer lo que tenía que hacer. Esa tarde, contraté al bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. El abogado principal, un hombre de unos 50 años llamado Dra. Sofía Vargas, me recibió personalmente cuando mencioné la cantidad de dinero que estaba dispuesta a pagar por sus servicios. Necesito protección legal completa, expliqué. Mi familia está tratando de declararme incapacitada para tomar el control de mis bienes, pero tengo grabaciones que demuestran que es una conspiración. La doctora... Vargas escuchó atentamente mientras reproducía las grabaciones que había hecho esa mañana. Su expresión se volvió más y más seria. Sr. Moreno, esto es muy grave, dijo finalmente. Lo que su familia está planeando constituye maltrato a personas mayores, conspiración para cometer fraude y, potencialmente, falsificación de documentos. Podríamos procesarlos penalmente. Eso es exactamente lo que quiero, respondí con determinación. Pero necesito hacerlo estratégicamente. Quiero que paguen, pero quiero que sea de la manera más dolorosa posible para ellos. La doctora Vargas sonrió. Era la sonrisa de una mujer que había encontrado un caso que le gustaba. Señora Moreno, creo que usted y yo vamos a trabajar muy bien juntas, dijo. Voy a asignar mi mejor equipo a su caso, pero necesito que me cuente todo, absolutamente todo. Le conté sobre la adopción de Mateo, sobre mi marido, sobre los años de sacrificio, sobre la herencia secreta, sobre todo, la doctora Vargas tomó notas cuidadosamente. ¿Sabe exactamente cuánto dinero tiene en sus cuentas secretas?, me preguntó. 2 millones de euros en efectivo más 3 propiedades en el extranjero, que valen aproximadamente 5 millones más, respondí. La doctora Vargas dejó de escribir y me miró con renovado respeto. Señora Moreno, usted no es solo una víctima de abuso familiar. Es una mujer muy poderosa que ha sido subestimada por su familia. Vamos a usar ese poder para enseñarles la lección de sus vidas. Por primera vez en días, sonreí genuinamente. La guerra había comenzado, pero ahora tenía las armas adecuadas. Esa noche, desde la comodidad de mi suite de hotel, encendí mi teléfono para revisar mis mensajes. Tenía 37 llamadas perdidas de Mateo, 15 de Lucía y 8 de Carmen. Los mensajes de texto eran cada vez más desesperados. Mamá, por favor responde. Estamos muy preocupados. Isabel, si no respondes, vamos a llamar a la policía. Abuela, ¿dónde estás? Papá dice que te vas a meter en problemas. Decidí responder solo a Mateo. Estoy bien, no te preocupes. Volveré cuando esté lista. La respuesta llegó inmediatamente. Mamá, esto no es normal. Tienes que volver a casa ahora. Lucía hizo tu cena favorita. Su cena favorita. Como si después de 45 años no supiera que Lucía nunca había cocinado nada especial para mí. Era otra mentira, otra manipulación. Al día siguiente, la doctora Sofía Vargas me llamó temprano. Señora Moreno, tengo algunas noticias interesantes. Mi investigador privado, Rafael Méndez, ya ha empezado a trabajar en su caso y ha descubierto algo importante. Su nuera, Lucía, ha estado utilizando su información personal para solicitar tarjetas de crédito a su nombre durante los últimos 6 meses. ¿Qué?, exclamé, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. Tiene 5 tarjetas de crédito que usted nunca autorizó, con una deuda acumulada de 43.000 euros. Compras en tiendas de lujo, restaurantes caros, incluso un viaje a las Islas Baleares el mes pasado, explicó la abogada. Pero yo nunca fui a las Islas Baleares, dije confundida. No, señora, fueron ellos. Su familia se tomó una semana de vacaciones usando su dinero mientras le dijeron que iban a visitar a la madre enferma de Lucía. El recuerdo me golpeó como una bofetada. Recordaba esa semana perfectamente. Lucía había llorado, diciendo que su madre estaba muy enferma y que necesitaban ir urgentemente a cuidarla. Les había dado dinero para el viaje, además de lo que ya habían robado con las tarjetas de crédito falsas. Doctora Vargas, ¿qué más descubrió su investigador?, pregunté. Temiendo la respuesta, su hijo Mateo perdió su trabajo hace 8 meses, pero nunca se lo dijo. Ha estado viviendo de sus ahorros y pensión,
También descubrimos que ya ha contactado con 3 médicos diferentes tratando de encontrar uno que esté dispuesto a certificar que usted sufre de demencia senil. Cada revelación era una puñalada más profunda. No solo habían planeado robarme, sino que ya me habían estado robando durante meses. No solo querían declararme loca, ya habían iniciado el proceso. ¿Y mi nieta, Carmen?, pregunté, con la voz quebrada. Ella también tiene sus secretos. Señora Moreno, está embarazada de 3 meses, pero les está mintiendo a sus padres sobre quién es el padre. Al parecer, el verdadero padre es un hombre casado de 50 años, el profesor Diego Alonso de su universidad, quien le prometió dejar a su esposa, pero ahora no quiere saber nada del bebé. Dios mío, susurré, mi nieta, la niña que había ayudado a criar, estaba involucrada en un escándalo que podría destruir su futuro. Hay más, continuó la doctora Vargas. Lucía ha estado teniendo una aventura con su vecino, Miguel, durante los últimos 2 años. Mi investigador tiene fotografías y videos que lo prueban. Miguel, ¿el marido de Pilar?, pregunté, recordando a la dulce mujer que vivía al lado. Así es, al parecer, Lucía y Miguel se encuentran en un hotel los martes y jueves por la tarde, mientras Mateo cree que ella está en su clase de yoga. La ironía era brutal. Mientras planeaban destruir mi vida acusándome de estar loca, cada uno de ellos vivía una mentira que los hacía mucho peores de lo que yo podría haber imaginado. Tras Vargas, quiero que documente todo esto, le dije con renovada determinación. Cada mentira, cada robo, cada traición. Quiero que cuando llegue el momento de enfrentarlos, tengan pruebas de todo. Por supuesto, César Moreno, pero tengo una sugerencia. En lugar de enfrentarlos inmediatamente, ¿qué le parece dejar que se cabe en su propia tumba un poco más profunda? Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en años. Comprar ropa nueva. Fui a las tiendas más elegantes de la ciudad y compré 3 hermosos vestidos, uno negro elegante, uno rojo vibrante y uno verde esmeralda que me hacía sentir poderosa. También compré zapatos nuevos, un bolso de cuero genuino, e incluso me arreglé el pelo en el salón más exclusivo de la ciudad. La estilista, una joven llamada Sofía, trabajó en mi pelo durante 3 horas. Señora, tiene un pelo precioso, me dijo mientras trabajaba. ¿Por qué lo ha descuidado tanto? Porque durante mucho tiempo pensé que no valía la pena cuidarme, respondí honestamente. Pensé que mi única función era ser la abuela invisible que cuida de todos los demás. Bueno, esos días se acabaron, declaró Sofía firmemente. Cuando termine con usted, va a aparecer la reina que siempre ha sido. Y tenía razón. Cuando me miré en el espejo, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi pelo tenía un corte moderno y elegante, con reflejos que traían luz a mi rostro. Me veía poderosa. Esa noche, cenando en el restaurante del hotel, decidí llamar a Mateo. Mamá, por fin, ¿dónde diablos has estado? Su voz sonaba furiosa, no preocupada. Cuidándome a mí misma. Hijo, respondí con calma. Sabes, hacía años que no me tomaba tiempo para mí. Ha sido muy revelador. Mamá, esto tiene que parar. No puedes simplemente desaparecer así. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber dónde estás. Un derecho, repetí, dejando que la palabra quedara suspendida en el aire. ¿Desde cuándo mi familia tiene un derecho sobre mí? Desde que empezaste a actuar erráticamente, respondió. Y ahí estaba de nuevo, tratando de sembrar la semilla de que yo estaba mentalmente inestable. Errática. ¿Te parece errático que una mujer de 70 años decida tomarse unos días para sí misma? Sí, cuando esa mujer nunca ha hecho nada parecido antes. Mamá, creo que necesitas hablar con un especialista. Estás actuando muy extrañamente. ¿Un especialista?, pregunté, fingiendo confusión. ¿Qué tipo de especialista? Mateo. Un psicólogo. Mamá, alguien que pueda ayudarte con estos cambios de comportamiento. Perfecto. Estaba admitiendo sus intenciones en una llamada que yo estaba grabando. ¿Sabes qué? Hijo, tienes razón. Sí necesito ayuda especializada, le dije. Y pude escuchar su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Me alegro de que lo entiendas, mamá. Sí, entiendo perfectamente.
Necesito un especialista en fraude familiar, un especialista en maltrato a ancianos y un especialista en manipulación psicológica porque eso es exactamente lo que todos ustedes me han estado haciendo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que lo sé todo, Mateo. Sé sobre las tarjetas de crédito falsas que Lucía sacó a mi nombre. Sé sobre su plan para declararme incompetente. Sé sobre los médicos con los que has contactado. Lo sé todo. Mamá, eso es ridículo. No sé de qué estás hablando. Creo que realmente necesitas ayuda médica. ¿Sabes qué más sé? Mateo, sé que perdiste tu trabajo hace 8 meses y que has estado viviendo de mi dinero mientras me mentías a la cara. Sé sobre el viaje a las Islas Baleares que pagaste con mi dinero robado. Sé muchas otras cosas que te van a sorprender mucho cuando las veas en el tribunal. Estás delirando, dijo, pero su voz ya no sonaba segura. Delirando, anoche les escuché planeando cómo hacerme enloquecer realmente cambiando mis medicamentos. ¿Es eso también un delirio? Esta vez el silencio fue aún más largo. Mamá, vuelve a casa. Podemos hablar de esto como una familia. No, Mateo, ya no somos familia. Una familia no te traiciona como vosotros me habéis traicionado. Una familia no planea la destrucción mental de uno de sus miembros para robarle su dinero. Mamá, por favor. Lo que voy a hacer es darte una oportunidad, solo una oportunidad, de confesar todo, disculparte genuinamente y devolver cada céntimo que me has robado. Si haces eso, tal vez, solo tal vez, pueda encontrar una forma de perdonarte. No tenemos nada que confesar, respondió, pero su voz temblaba. Entonces te veré en el tribunal. Hijo, que tengas una buena noche. Colgué el teléfono y por primera vez en días, me sentí completamente en paz. La guerra había sido oficialmente declarada y yo tenía todas las armas. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas desesperadas de mi familia. Primero, intentaron la táctica del amor. Mensajes llorosos de Carmen diciendo cuánto me echaba de menos. Voces quebradas de Lucía pidiendo perdón por cualquier malentendido. Y súplicas de Mateo rogándome que volviera a casa para aclarar las cosas. Cuando esa estrategia no funcionó, cambiaron al miedo y la intimidación. Mateo me dejó un mensaje de voz que decía, «Mamá, si no vuelves inmediatamente, vamos a tener que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. Tu comportamiento errático nos está obligando a considerar la tutela legal, pero la doctora Sofía Vargas me había preparado para esto. Señora Moreno, deje que presenten la petición de tutela. Me aconsejó durante una de nuestras reuniones. Será la mejor prueba que podríamos tener de sus verdaderas intenciones. Además, ya tenemos a 3 psiquiatras independientes que han certificado que usted está en perfectas condiciones mentales. Mientras tanto, Rafael Méndez, mi investigador privado, había estado muy ocupado. Cada día, recibía nuevos informes que me dejaban más sorprendida de lo que creía posible. Señora Moreno, me dijo durante nuestra reunión del viernes, su familia ha acelerado dramáticamente sus planes desde que usted desapareció. Ayer, Mateo fue a su banco tratando de acceder a sus cuentas, diciendo que usted había sufrido un episodio psicótico y que necesitaba manejar temporalmente sus finanzas. ¿Y qué le dijo el banco?, pregunté. Afortunadamente, el director del banco es muy profesional. Le dijo a Mateo que necesitaría documentación legal oficial para hacer cualquier cambio en sus cuentas. Pero Mateo insistió tanto que tuvieron que pedirle que se fuera. ¡Hay más! Lucía ha estado vendiendo sus pertenencias. Ayer, vi que publicó varios de sus muebles antiguos en una página de ventas online. También intentó vender su colección de joyas en una casa de empeños, pero el tasador se negó porque las piezas obviamente pertenecían a una persona mayor, y Lucía no pudo probar que tenía autorización para venderlas. Mi corazón latía con fuerza. Esas joyas eran regalos de mi difunto marido, piezas únicas que había coleccionado durante décadas. ¿Y mi nieta Carmen?, pregunté con un nudo en la garganta. Ella ha sido la más activa de todos. Ha estado diciendo a sus amigos que usted está sufriendo de Alzheimer avanzado y que la familia está considerando internarla. También ha estado usando esta historia para pedir dinero prestado a varios conocidos, diciendo que necesita fondos para pagar la atención médica de su abuela. Cada revelación era más dolorosa que la anterior. No solo me estaban robando,
Estaban destruyendo mi reputación y utilizando mi supuesta enfermedad para manipular a otras personas. Pero aquí está la parte más interesante, continuó el investigador. Anoche, los tres tuvieron una reunión en su casa con un hombre que nuestras fuentes identificaron como Pablo Vega, el psiquiatra amigo de la familia que resulta estar profundamente endeudado por juego. ¿El doctor Vega está endeudado?, pregunté, sintiendo que las piezas encajaban. Hasta el cuello. Debe más de 100.000 euros a prestamistas peligrosos. Y aparentemente, él es quien está orquestando todo el plan. Les ha prometido falsificar toda la documentación médica necesaria a cambio de una parte del dinero cuando vendan su casa. Esto era mucho peor de lo que había imaginado. No solo querían robarme, estaban dispuestos a cometer múltiples delitos graves para hacerlo, y contaban con la ayuda de un médico que había jurado no hacer daño. «Doctora Vargas», dije por teléfono esa misma tarde, «creo que es hora de acelerar nuestros planes. Si esperamos más, van a tener documentos falsos que podrían complicar las cosas». «Estoy de acuerdo, señora Moreno. ¿Está lista para la fase 2 de nuestro plan?» La reunión con la doctora Sofía Vargas y Rafael Méndez en la suite del hotel marcó el inicio de mi contraofensiva. El elegante salón privado del Hotel El Palacio contrastaba con la naturaleza oscura de nuestra conversación. «Señora Moreno», comenzó Sofía mientras desplegaba varios documentos sobre la mesa, «hemos trazado una estrategia legal completa. No solo vamos a defendernos, sino que vamos a contraatacar con todo el peso de la ley». Rafael, un hombre de unos 40 años con ojos perspicaces que parecían no perderse nada, intervino: «Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos por fraude, abuso de personas mayores, falsificación de documentos y conspiración, pero mi recomendación es esperar un poco más». «¿Esperar?», pregunté, sintiendo una mezcla de impaciencia y curiosidad. «Exactamente», confirmó Sofía con una sonrisa astuta. «Dejemos que se hundan más profundo en su propia trampa. Cada día que pasa, cometen más errores, dejan más pruebas. El doctor Vega está desesperado por su deuda de juego y está empujando a su familia a actuar precipitadamente. La idea de permitir que continuaran con sus planes me provocaba una sensación incómoda. ¿Y si logran falsificar los documentos médicos? ¿No sería más difícil luchar contra eso? No se preocupe, me tranquilizó Sofía. Ya hemos tomado medidas preventivas. He notificado discretamente a la Junta Médica sobre nuestras sospechas respecto al doctor Vega. Están vigilando cualquier documentación que pueda presentar. Además, tenemos a 3 psiquiatras de renombre que ya han certificado su excelente estado mental. Mientras discutíamos los detalles del plan, sentí una punzada de dolor que no tenía nada que ver con la traición. Era un dolor más profundo, más existencial. A veces me pregunto, dije en voz baja, más para mí misma que para ellos. Si cometí un error dedicando 45 años de mi vida a un hijo que nunca me quiso realmente, Rafael y Sofía intercambiaron miradas comprensivas. «Isabel», dijo Sofía, usando mi nombre por primera vez, «usted actuó desde el amor y la generosidad. La falla no está en usted, sino en quienes no supieron valorar ese amor. Lo importante ahora es que tiene una oportunidad para reconstruir su vida en sus propios términos». Esa tarde, después de la reunión, decidí darme un regalo que llevaba años negándome libertad. Me inscribí en un taller de pintura que se ofrecía en el hotel, algo que siempre había querido hacer pero que había pospuesto por atender las necesidades de mi familia. El instructor, un hombre mayor llamado Ernesto, me miró con interés cuando tomé el pincel por primera vez. «Hay algo en sus ojos», me dijo, «una historia que está esperando ser contada a través de colores». Pinté un cuadro sencillo, una jaula con la puerta abierta y un pájaro volando hacia un cielo azul brillante. Cuando terminé, me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Esa noche, Rafael me envió un mensaje. «Mateo ha contactado con Eduardo Salgado, un conocido falsificador de documentos. Tenemos la reunión grabada. La evidencia crece». El nombre me resultaba familiar. Eduardo Salgado. Lo recordaba vagamente de una conversación hace años. Era un antiguo paciente del Dr. Vega que había sido arrestado por falsificación. Aparentemente, ahora trabajaba para él. A la mañana siguiente, durante el desayuno en el elegante restaurante del hotel,
Una mujer mayor se acercó a mi mesa. Disculpe, dijo con una voz suave y educada. No pude evitar notar que está desayunando sola. Me preguntaba si le gustaría compañía. Se presentó como Mercedes García, una viuda de 68 años que también se alojaba en el hotel. Había algo en su mirada amable que me inspiró confianza instantánea, así que la invité a sentarse. ¿Está de vacaciones?, preguntó mientras le servían su café. No exactamente, respondí, dudando sobre cuánto revelar. Digamos que estoy en un período de transición en mi vida. Mercedes sonrió con entendimiento. Los períodos de transición suelen ser los más difíciles, pero también los más transformadores. Durante la siguiente hora, compartimos historias sobre nuestras vidas, cuidadosamente al principio, luego con más apertura. Sí. Me contó que era profesora universitaria jubilada de literatura española y que visitaba Madrid regularmente para ver exposiciones de arte y asistir a conciertos. ¿Y su familia?, pregunté finalmente. Su expresión cambió sutilmente. Mi única familia es mi hijo Carlos. Desafortunadamente, no tenemos contacto desde hace 5 años. Lo siento, dije sintiendo una conexión inesperada con esta desconocida. No lo sienta, respondió con una sonrisa triste. A veces, la distancia es la única forma de protegernos de quienes deberían querernos, pero eligen hacernos daño. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Antes de despedirnos, intercambiamos números y acordamos cenar juntas esa noche. Cuando regresé a mi suite, encontré un mensaje de la doctora Vargas. Necesitamos hablar. Tengo nueva información sobre su caso. Puede venir a mi oficina esta tarde. La oficina de la doctora Vargas estaba en un edificio histórico en el centro de Madrid. Los techos altos y los ventanales le daban un aire de autoridad y elegancia que encajaba perfectamente con su propietaria. «Señora Moreno», me saludó mientras entraba. «Gracias por venir tan rápidamente. Tenemos novedades importantes». Me condujo a una sala de reuniones donde Rafael ya esperaba con una carpeta gruesa frente a él. «Hemos descubierto algo sorprendente», comenzó Rafael. «El doctor Pablo Vega no es nuevo en este tipo de situaciones. Ha estado involucrado en al menos 3 casos similares en los últimos 5 años. «¿3 casos?», pregunté, sintiendo que mi estómago se tensaba. «Exactamente», confirmó Sofía. «Ancianos adinerados que repentinamente fueron declarados incapacitados mentalmente y cuyos bienes terminaron en manos de sus familias. Y parcialmente en manos del doctor Vega». Rafael proyectó algunas fotografías en la pantalla de la pared. Eran imágenes de 3 personas mayores, un hombre de unos 80 años y 2 mujeres de alrededor de 70. «Antonio Jiménez, Pilar Domínguez y Clara Sánchez», explicó Rafael. «Todos pacientes del doctor Vega, todos declarados incapacitados mentalmente. Todos perdieron el control de sus bienes, y en los 3 casos, aparecieron misteriosas transferencias bancarias a una empresa offshore vinculada al doctor Vega. ¿Cómo es posible que nadie haya investigado esto antes?», pregunté, horrorizada. «El doctor Vega es muy cuidadoso», respondió Sofía. «Siempre opera a través de las familias. Ellos son quienes presentan las solicitudes legales. Ellos son los beneficiarios directos. Él simplemente proporciona los documentos médicos y recibe su parte discretamente. Pero tenemos una ventaja que los otros no tuvieron», añadió Rafael con una sonrisa. «Usted se adelantó a sus planes, y ahora tenemos la oportunidad de desenmascarar toda la operación». En ese momento, algo hizo clic en mi mente. «Mercedes», murmuré. «¿Perdón?», preguntó Sofía. «Esta mañana conocí a una mujer en el hotel, Mercedes García. Mencionó que no tiene contacto con su hijo desde hace 5 años. ¿Podría ser...?» Rafael tomó nota rápidamente. «Investigaré ese nombre de inmediato». Mientras salía de la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Era Eduardo Salgado. «Señora Moreno, no me conoce, pero sé que su familia está tratando de perjudicarla. Necesito hablar con usted». Mi primer instinto fue colgar, pero algo en su tono de urgencia me hizo dudar. «¿Cómo ha conseguido mi número?». «Eso no importa ahora. Lo que importa es que el doctor Vega me ha contratado para falsificar su historial médico. Pero no voy a hacerlo». «¿Por qué me está contando esto?». Hubo una pausa.
Porque el Dr. Vega arruinó mi vida hace 5 años. Me diagnosticó incorrectamente. Me medicó hasta convertirme en adicto. Y cuando mi seguro dejó de pagar, me abandonó. Ahora tengo la oportunidad de devolverle el favor. Acordamos encontrarnos en un café público, pero antes llamé a Rafael para informarle. Él insistió en acompañarme disimuladamente. El café estaba lleno de gente, lo que me hizo sentir segura. Eduardo resultó ser un hombre de unos 40 años, con aspecto nervioso y ojeras profundas. El plan es más elaborado de lo que cree, me dijo en voz baja una vez que nos sentamos. No solo quieren declararla incapaz, quieren controlar completamente sus finanzas, vender sus propiedades y luego hizo una pausa dramática. Hacer que parezca que usted se suicidó debido a la depresión por su deterioro mental. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Cómo sabe eso? Porque lo he visto antes. El doctor Vega utilizó exactamente el mismo esquema con Clara Sánchez hace 2 años. Una vez que todos sus bienes fueron liquidados, apareció muerta. Sobredosis de medicamentos. El caso se cerró como suicidio. Tiene pruebas. Eduardo deslizó una memoria USB a través de la mesa. Aquí hay grabaciones de mis conversaciones con el doctor Vega y su hijo. También copias de los documentos que me pidieron falsificar. Y algo más, la verdad, sobre la muerte de Clara Sánchez. Mientras regresaba al hotel con la USB firmemente guardada en mi bolso, sentí una mezcla de horror y determinación renovada. Esto ya no era solo sobre proteger mi dinero o mi dignidad. Era sobre justicia para Clara y los demás, y sobre evitar convertirme en la próxima víctima. Esa noche, durante la cena con Mercedes, decidí arriesgarme. Mercedes, ¿por casualidad conoces al doctor Pablo Vega? Su rostro palideció instantáneamente. ¿Cómo sabes ese nombre? Le conté mi historia, omitiendo algunos detalles por precaución. Con cada palabra, sus ojos se abrían más. Isabel, dijo finalmente, con voz temblorosa. El doctor Vega es quien separó a mi hijo de mí. Convenció a Carlos de que yo sufría demencia temprana y que debía tomar control de mis finanzas por mi propio bien. Cuando me negué a firmar los documentos, sembró la idea de que mi resistencia era un síntoma de mi deterioro mental. ¿Y qué pasó? Mi hijo vendió mi casa, la casa donde nació y creció, sin mi consentimiento. Cuando lo enfrenté, me acusó de estar confundida y senil. El doctor Vega le había convencido tan completamente que no hubo manera de hacerle entrar en razón. ¿Cómo escapaste? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Gracias a mi hermano, Alejandro Ferrer. El nombre me golpeó como un rayo. El doctor Alejandro Ferrer es tu hermano. Sí, él me advirtió sobre lo que estaba sucediendo después de que Carlos lo consultara para obtener una segunda opinión sobre mi supuesta demencia. Alejandro inmediatamente reconoció el patrón porque ya había visto casos similares. Me ayudó a escapar antes de que pudieran internarme. Y tomé sus manos entre las mías, sintiendo una conexión profunda con esta mujer que había vivido mi misma pesadilla. Mercedes, ¿me ayudarías a detener al doctor Vega no solo por mí, sino por todas sus víctimas? Sus ojos brillaron con determinación. Pensé que nunca me lo pedirías. En los días siguientes, Mercedes se convirtió en mi aliada más valiosa. Su experiencia como profesora y su conocimiento de primera mano de los métodos del doctor Vega resultaron invaluables para nuestra causa. También conocí a Javier Duarte, un abogado jubilado de 73 años que asistía regularmente a los talleres de pintura. Cuando le conté mi situación, ofreció su experiencia legal para ayudarnos. El problema con estos casos, explicó Javier durante uno de nuestros almuerzos, es que el sistema está diseñado para proteger a las personas vulnerables, pero ese mismo sistema puede ser manipulado para explotarlas. Entonces, ¿qué podemos hacer?, preguntó Mercedes. Cambiar el juego, respondió con un brillo en los ojos. En lugar de solo defenderse, vamos a tender una trampa que exponga a todos los involucrados de una vez. A medida que pasaba tiempo con mis nuevos amigos, me di cuenta de lo mucho que había perdido durante años. La libertad de tener conversaciones estimulantes, de reír sin preocuparme por ser juzgada, de ser valorada por mi mente y no vista como una carga. Una tarde, mientras paseábamos por el Parque del Retiro,
Javier me tomó suavemente del brazo. Isabel, he estado pensando mucho en tu situación, dijo con voz suave. Y quiero que sepas que admiro tu coraje. Muchas personas en tu posición simplemente se habrían rendido. No tenía opción, respondí. Era luchar o perderlo todo. Siempre hay una opción, dijo deteniéndose para mirarme a los ojos. Y tu elección dice mucho sobre ti. Sentí un calor familiar que no había experimentado en años. La sensación de ser vista, realmente vista, por alguien que valoraba mi fortaleza interior. Esa noche, recibí una llamada de Rafael. Tenemos todo listo para el próximo paso. Es hora de confrontar a su familia directamente. El plan era simple pero efectivo. Rafael había descubierto que Mateo y Lucía tenían una cita en la prestigiosa inmobiliaria Solares en Asociados para obtener una tasación de mi casa. Aparentemente, estaban tan seguros de su éxito que ya estaban preparando la venta. Lo que no sabían era que yo también tendría una cita allí ese mismo día, pero con un propósito muy diferente: buscar una nueva propiedad para comenzar mi nueva vida. Me vestí con esmero para la ocasión el vestido verde esmeralda que había comprado, complementado con algunas de las joyas más elegantes que había traído conmigo. Quería que cuando me vieran, no reconocieran a la anciana sumisa que creían conocer. Javier insistió en acompañarme, para darle apoyo moral, dijo, pero sospechaba que también quería presenciar el momento en que mis estafadores familiares recibieran su merecido. La inmobiliaria estaba ubicada en una de las zonas más exclusivas de Madrid. El interior era todo mármol y cristal, diseñado para impresionar a una clientela adinerada. Mi asesor inmobiliario, un hombre elegante llamado Ricardo, me recibió con una sonrisa profesional. Señora Moreno, es un placer conocerla. Entiendo que está interesada en adquirir una propiedad de alto valor. Así es, respondí con confianza. Busco una casa que refleje mi nueva etapa de vida. Algo elegante, moderno, con buena seguridad. Perfecto. Tengo 3 propiedades que podrían interesarle. Ricardo comenzó a mostrarme fotografías de casas impresionantes. Estábamos en medio de la presentación de la segunda propiedad cuando escuché voces familiares en la recepción. Disculpe, le dije a Ricardo. Creo que acaban de llegar unos conocidos. Cuando bajamos al vestíbulo principal, allí estaban Mateo, Lucía y, sorprendentemente, Carmen, los 3 vestidos con sus mejores ropas, hablando con otro agente inmobiliario. Estamos interesados en vender una propiedad. Escuché decir a Mateo. Es la casa de mi madre, pero está enferma, y tenemos poder notarial para gestionar sus asuntos. ¿Poder notarial?, preguntó el agente. ¿Podría mostrarme la documentación? Bueno, todavía estamos tramitando los papeles oficiales, respondió Lucía nerviosamente. Pero es solo cuestión de días. Queremos adelantarnos al proceso de tasación. Hola, familia, dije en voz alta desde las escaleras. Los 3 se giraron al mismo tiempo y sus caras de horror valían una película. Mateo palideció. La boca de Lucía se abrió sin emitir sonido, y Carmen literalmente dio un paso atrás. «Mamá», balbuceó Mateo. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que vosotros. Aparentemente, respondí con calma mientras bajaba las escaleras. Aunque yo estoy comprando, no vendiendo. Ricardo, mi agente inmobiliario, se acercó con una sonrisa profesional. ¿Conoce a estas personas, señora Moreno? Desafortunadamente, sí, respondí. Esta es mi familia, o al menos eso pensaba hasta hace poco. Mamá, tenemos que hablar, dijo Mateo, tratando de sonar autoritario, pero fracasando miserablemente. ¿Sobre qué, Mateo? ¿Sobre cómo planeabas vender mi casa sin mi autorización? ¿Sobre los documentos falsos que estás tramitando? ¿O sobre el poder notarial que acabas de mencionar y que no existe? El otro agente inmobiliario parecía confundido y claramente incómodo. Disculpe, interrumpió, pero si existe un conflicto legal sobre la propiedad, no podemos proceder con ninguna tasación hasta que se resuelva. No hay ningún conflicto, dijo Lucía desesperadamente. Es solo que ella no ha estado bien de la cabeza últimamente. No estoy bien de la cabeza, repetí en voz alta, asegurándome de que todos en la oficina pudieran oírme. Es por eso que estoy aquí comprando una casa de 1,5 millones de euros con mi propio dinero. La mandíbula de Ricardo cayó.
1,5 millones, susurró Carmen. Oh, sí, querida nieta, dije con una dulce sonrisa. Resulta que tu abuela senil tiene mucho más dinero del que creías. Saqué mi teléfono y marqué el número de la doctora Vargas. Doctora, estoy en Solares en Asociados Inmobiliaria. Mi familia está aquí intentando vender mi propiedad sin autorización y afirmando que tienen poder notarial sobre mis asuntos. ¿Podría enviar a alguien de su despacho para documentar esta situación? Por supuesto, señor Moreno. Alguien estará allí en 15 minutos. Colgué y miré a mi familia con una calma que me sorprendió. Ahora, vamos a esperar a que lleguen mis abogados, anuncié. Y van a explicar a todos aquí exactamente qué documentos legales tenéis, cómo los obtuvisteis y por qué creéis que tenéis derecho a vender mi propiedad. Mateo intentó acercarse a mí. Mamá, esto es un malentendido. Podemos resolverlo en casa. No, dije firmemente, dando un paso atrás. No queda nada que resolver en casa. Ya no tengo casa. Al menos no contigo en ella. Lucía comenzó a llorar. Pero eran lágrimas de pánico, no de tristeza. Isabel, por favor, somos familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu propio bien. Por mi propio bien. Pregunté, alzando la voz. Robar mi dinero con tarjetas de crédito falsas fue por mi propio bien. Planear falsificar documentos médicos fue por mi propio bien. Contratar a un criminal para falsificar mi historial médico fue por mi propio bien. Cada acusación cayó como una bomba en el vestíbulo de la inmobiliaria. Los otros clientes y empleados se habían detenido para escuchar, y podía ver las expresiones de horror y disgusto en sus rostros. No sabemos de qué estás hablando, mintió Carmen desesperadamente. No saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones que había hecho. La voz de Mateo llenó el espacio. La hacemos perder realmente la cabeza. Le cambiamos la medicación. Le escondemos sus cosas. Le decimos que hizo cosas que no hizo. En un mes, cualquier médico certificará que está mentalmente enferma. El silencio en la oficina inmobiliaria era ensordecedor. Podía ver cómo las caras de los empleados y clientes se llenaban de indignación y repugnancia. «Esa grabación es ilegal», gritó Lucía histéricamente. «No en esta comunidad autónoma», respondí con calma. «Y definitivamente no cuando se graba para prevenir un delito que se está planeando». En ese momento, llegaron 2 abogados del bufete de la doctora, Vargas junto con un notario público. «Señora Moreno, somos del bufete Vargas y Asociados. Entendemos que hay algunas personas aquí que afirman tener autoridad legal sobre sus asuntos». Así es, respondí. Me gustaría que documentara oficialmente que estas 3 personas no tienen poder legal sobre mí, mis propiedades o mis finanzas, y que cualquier intento de ejercer tal autoridad constituye fraude. Uno de los abogados se dirigió a Mateo. «Señor, ¿podría mostrarme la documentación que respalda su autoridad para vender la propiedad de la señora Moreno ya?» Mateo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. «Estamos en proceso de... En otras palabras, no tienen ninguna documentación», declaré, «porque no tienen ninguna autoridad. Lo que sí tienen es un plan criminal para robarme todo lo que poseo». La humillación pública en la inmobiliaria fue solo el comienzo. Cuando salimos del edificio, mi familia me siguió hasta la calle, alternando entre gritos y súplicas. «Mamá, espera», gritó Mateo. «No podemos arreglar esto. Todo ha sido un terrible malentendido». «Abuela, por favor», lloró Carmen. «Te quiero». «No puedes hacernos esto». Lucía, por su parte, había cambiado completamente su estrategia. Ya no fingía amor o preocupación. «Eres una vieja amargada», me gritó mientras entraba en mi taxi. «Nos has utilizado todos estos años. Mateo te dio los mejores años de su vida, y así es como le pagas». Los mejores años de su vida, me volví hacia ella desde la ventanilla del taxi. «¿Te refieres a los años en que trabajé 18 horas al día para mantenerlo? Los años en que renuncié a mi carrera, mis amigos, mi vida social para criarlo. Años que tú elegiste cuando decidiste adoptarlo», replicó Lucía con veneno en su voz. «Nadie te obligó, y ahora pretendes que te debemos eterna gratitud». «No pretendo que me debáis gratitud», respondí con una calma mortal. «Solo pretendo que no me robéis, que no me traicionéis y que no planeéis volverme loca para conseguir mi dinero. Aparentemente, eso era demasiado pedir».
Le dije al taxista que arrancara, dejando a mi familia gritando en la acera. Esa tarde, la doctora Vargas me convocó a su despacho para una reunión urgente. Señora Moreno, tengo noticias extraordinarias, dijo con una sonrisa que no había visto antes. Su familia cometió un error crítico después del incidente en la inmobiliaria. ¿Qué tipo de error? En su desesperación, Mateo fue directamente a Eduardo Salgado y le pagó 50,000 euros por adelantado para acelerar la creación de sus documentos médicos falsos. 50,000 euros. ¿De dónde sacaron tanto dinero? De las tarjetas de crédito que sacaron a su nombre. Y aparentemente Lucía vendió su coche. Pero aquí está lo mejor. Eduardo Salgado está colaborando con nosotros. Ha grabado toda la transacción y nos ha proporcionado pruebas concluyentes. ¿Qué significa esto legalmente, Tom? Pregunté, tratando de asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Significa que su familia no solo está siendo investigada por fraude familiar, sino que ahora están bajo investigación por conspiración para cometer falsificación de documentos médicos. Las autoridades tienen grabaciones de audio y video de toda la transacción. Mientras procesaba esta información, Rafael entró en la oficina con expresión grave. «Tenemos un problema», anunció. «El doctor Vega ha desaparecido. Según nuestras fuentes, ha retirado una cantidad significativa de dinero y podría estar planeando huir del país. Eso no es todo», añadió, colocando una carpeta sobre la mesa. «He estado investigando más a fondo el caso de Clara Sánchez, la mujer que supuestamente se suicidó. He encontrado inconsistencias significativas en el informe forense. La cantidad de medicamentos en su sistema era mucho mayor de la que podría haberse administrado ella misma». «¿Estás sugiriendo que fue asesinada?», preguntó la doctora Vargas, visiblemente alarmada. «Estoy sugiriendo que deberíamos solicitar la reapertura de la investigación», respondió Rafael. «Y mientras tanto, creo que deberíamos aumentar la seguridad de la señora Moreno. La idea de que mi propia familia pudiera llegar tan lejos me heló la sangre. Realmente podrían estar considerando hacerme daño físico. Hay algo más que deben saber», dije, sintiendo que era el momento de revelar otro aspecto preocupante. «Anoche recibí una llamada de Carmen. Les conté cómo mi nieta me había llamado llorando, diciendo que tenía miedo de lo que podría hacer su padre. Según ella, Mateo estaba actuando erráticamente, hablando de soluciones finales y acabar con el problema de una vez por todas. ¿Cree que su nieta está siendo sincera?», preguntó Rafael. «Podría ser otra manipulación. No estoy segura», admití, pero sonaba genuinamente asustada. La doctora Vargas tomó una decisión. «Vamos a solicitar medidas cautelares inmediatas, una orden de alejamiento contra todos ellos, y mientras tanto, Rafael se encargará de su seguridad personal». Esa noche, en mi suite del hotel, recibí otra llamada de Carmen. Esta vez, decidí grabarla con el permiso de Rafael, quien estaba conmigo como mi nuevo guardaespaldas. «Abuela», su voz sonaba temblorosa. «Necesito verte. Es importante. Carmen, después de todo lo que ha pasado, no creo que sea una buena idea. Por favor», suplicó. «Estoy embarazada y tengo miedo. Papá y mamá están furiosos contigo, pero también están furiosos conmigo porque les dije que no quería participar más en sus planes». Algo en su voz me hizo dudar. Parecía sinceramente asustada. «¿De qué tienes miedo exactamente?». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Del doctor Vega», dijo finalmente. Él no es solo el amigo de papá. Él y yo tuvimos una relación. Fue él quien me animó a seducir al profesor Diego para crear drama y presión financiera en casa». La revelación me dejó sin palabras. Mi nieta de 19 años había sido manipulada por un hombre de más de 50. «Carmen, ¿estás en un lugar seguro ahora?» «Sí, estoy en casa de mi amiga Sofía. Sus padres me están dejando quedarme aquí por unos días. Pero no puedo seguir así». «¿Tienes alguna prueba de lo que dices sobre el doctor Vega?» «Tengo mensajes de texto, correos electrónicos, y tengo algo más. Grabé a papá y mamá discutiendo sobre cómo culparme a mí si todo salía mal. Dijeron que dirían que yo les convencí para robar tus joyas porque necesitaba dinero para drogas». «Carmen», dije, tratando de mantener la calma, «quiero ayudarte, pero necesito estar segura de que esto no es otra trampa.
Lo entiendo, respondió. Puedo enviarte las grabaciones y los mensajes ahora mismo, y cuando nos veamos, traeré mi teléfono para que puedas ver todo por ti misma. Después de colgar, Rafael me miró con preocupación. ¿Confía en ella? No lo sé, respondí honestamente. Pero si lo que dice es cierto, está en peligro, y a pesar de todo, sigue siendo mi nieta. Media hora más tarde, recibí varios archivos por correo electrónico. Rafael y yo los revisamos cuidadosamente. Había conversaciones de texto entre Carmen y el doctor Vega que mostraban claramente una relación inapropiada. También había grabaciones donde Mateo y Lucía discutían sobre usar a Carmen como chivo expiatorio. Pero lo más impactante fue un video donde el doctor Vega admitía abiertamente su participación en la muerte de Clara Sánchez. Aparentemente, Carmen lo había grabado secretamente durante una de sus sesiones. «Esto es suficiente para una orden de arresto», dijo Rafael, inmediatamente llamando a la Dorothea Vargas. Mientras esperábamos su llegada, me senté en silencio, tratando de procesar todo lo que había descubierto. ¿Cómo había llegado mi familia a este punto? ¿Cómo no había visto las señales? No es culpa suya, dijo Rafael, como si pudiera leer mis pensamientos. Las personas como el doctor Vega son depredadores expertos. Identifican vulnerabilidades y las explotan. Su hijo tenía problemas financieros, su nuera ambición y su nieta inseguridades. El doctor Vega supo exactamente cómo usar todo eso. La doctora Vargas llegó en tiempo récord, acompañada por un oficial de policía. Después de revisar las evidencias, el oficial hizo varias llamadas. «Vamos a emitir órdenes de arresto para el doctor Pablo Vega y el señor Mateo Moreno», nos informó. «En cuanto a la señora Lucía Moreno, necesitaremos más evidencia de su participación directa». «¿Y qué hay de Carmen?», pregunté. «Basándonos en lo que hemos visto, parece ser tanto perpetradora como víctima», respondió el oficial. «Dependiendo de su cooperación con la investigación, el fiscal podría considerar reducir los cargos contra ella». Mientras el oficial se marchaba para iniciar los procedimientos, me quedé con una sensación de vacío. La justicia estaba en marcha, pero no había victoria real en ver a mi familia destruida, incluso si ellos habían intentado destruirme primero. «¿Qué debo hacer con Carmen?», pregunté a Sofía. «Si decide ayudarla, hagámoslo con todas las precauciones legales necesarias», respondió. «Podemos arreglar un encuentro en un lugar público, con testigos, y con toda la documentación adecuada para proteger sus intereses». Esa noche no pude dormir. Las revelaciones sobre el doctor Vega y su participación en otras muertes me perseguían. ¿Cuántas otras personas habían sido víctimas? ¿Cuántas familias habían sido manipuladas para traicionar a sus seres queridos? A la mañana siguiente, las noticias estallaron. Prestigioso psiquiatra detenido por conspiración y posible homicidio. La cara del doctor Vega aparecía en todos los periódicos online. Recibí una llamada de Mercedes temprano. «¿Has visto las noticias? No puedo creerlo». «Yo sí puedo», respondí. «Después de todo lo que hemos descubierto». «Isabel», dijo con voz seria, «esto va mucho más allá de tu caso o del mío. Creo que deberíamos usar esta oportunidad para hacer algo más grande». «¿Qué tienes en mente?» «Una fundación, para proteger a personas mayores de abusos como los que hemos sufrido, para educar sobre los derechos legales, proporcionar recursos y apoyo, para asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotras no le suceda a nadie más». La idea resonó profundamente en mí. «Mercedes, creo que acabas de darle un propósito a mi nueva vida». La mañana siguiente a la detención del doctor Vega amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid. Desde la ventana de mi suite en el Hotel El Palacio, observaba las gotas de lluvia resbalar por el cristal, formando caminos erráticos, como mi propia vida en las últimas semanas. El timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era la doctora Vargas. «Buenos días, señora Moreno. ¿Ha visto las noticias?» «Sí», respondí. «Parece que todo está saliendo a la luz». «Exactamente. El doctor Vega se niega a hablar, pero la policía ha encontrado documentación comprometedora en su consulta. Listados de pacientes ancianos con anotaciones sobre su patrimonio, grabaciones de sesiones donde claramente manipula percepciones y...» «Es peor de lo que imaginábamos». «¿Y Mateos?», pregunté.
sintiendo una punzada de dolor maternal que, a pesar de todo, persistía. Sigue detenido. Está intentando negociar, ofreciendo información a cambio de una reducción de cargos. Parece que quiere delatar a Lucía como la instigadora principal. La traición dentro de la traición. Mi hijo no solo me había traicionado a mí, ahora traicionaba a su esposa para salvarse. ¿Y Carmen, han podido localizarla? Aún no oficialmente, pero tenemos información de que quiere entregarse voluntariamente. De hecho, ha solicitado reunirse con usted antes. Después de coordinar los detalles de seguridad, acordamos un encuentro con Carmen en un café del centro de Madrid. Rafael me acompañaría como guardaespaldas y la doctora Vargas estaría presente como mi representante legal. El Café Giralda era un lugar tradicional, con paredes revestidas de madera oscura y fotografías antiguas de Madrid. Elegimos una mesa en el centro del local, visible desde cualquier ángulo. No queríamos sorpresas. Carmen llegó puntual, a las 11 de la mañana. Al verla entrar, me sobresalté. En solo unas semanas, parecía haber envejecido años. Sus ojos, antes vivaces y desafiantes, ahora lucían hundidos y rodeados de círculos oscuros. Su cabello, normalmente arreglado con esmero, caía descuidado sobre sus hombros. Llevaba un abrigo demasiado grande que no hacía nada para disimular su embarazo de casi 4 meses. «Abuela», dijo con voz temblorosa cuando se acercó a la mesa. No me levanté para abrazarla como habría hecho antes. Los abrazos tendrían que ganarse de nuevo. «Carmen», respondí con un tono neutro. «Siéntate, por favor». Una vez que tomó asiento y el camarero nos sirvió café y un té para ella, noté que evitaba la cafeína por el bebé. La doctora Vargas tomó la iniciativa. «Serreta». «Carmen, entendemos que desea cooperar con la investigación y que tiene información importante para compartir. Antes de proceder, debe entender que todo lo que diga aquí podría ser utilizado en procedimientos legales posteriores». Carmen asintió lentamente. «Lo entiendo, y estoy preparada para asumir las consecuencias de mis acciones». Miró directamente a mis ojos. «Abuela, antes que nada, necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Al principio, cuando papá y mamá empezaron a hablar de la residencia, pensé que realmente era por tu bien». «¿Por mi bien?», repetí, sin poder evitar el sarcasmo en mi voz. «Sé que suena terrible ahora», admitió, bajando la mirada. «Pero ellos me convencieron de que estabas empezando a tener problemas de memoria, que sería más seguro para ti estar en un lugar donde pudieran cuidarte profesionalmente». «¿Y cuándo te diste cuenta de que eso no era cierto?». Carmen respiró profundamente. «Cuando escuché a papá hablar con el doctor Vega sobre cambiar tu medicación para provocarte confusión, en ese momento supe que algo estaba muy mal». Sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. «Aquí tengo todas las pruebas, mensajes, correos electrónicos, grabaciones, todo». Rafael tomó el dispositivo con guantes para preservar cualquier evidencia forense. «¿Cómo conociste al doctor Vega?», pregunté, llegando al punto que más me preocupaba. Carmen se sonrojó visiblemente. «Fue mi terapeuta primero. Empecé a verlo hace 2 años cuando tuve problemas de ansiedad por los exámenes. Era amable, comprensivo. Me hacía sentir especial». «¿Te manipuló?», corregí suavemente. «Sí», admitió. «Ahora lo veo. Poco a poco fue cambiando nuestras conversaciones. De mis problemas pasamos a hablar de ti, de lo controladora que eras, de cómo mis padres tenían que soportarte». Plantó semillas de resentimiento que yo no sabía que tenía. «¿Y lo de tu profesor?», preguntó la doctora Vargas. Carmen cerró los ojos, visiblemente afectada. «El doctor Vega sugirió que conociera al profesor Diego. Dijo que era un amigo, que podría ayudarme con mis estudios. Lo que no me dijo es que Diego estaba en deuda con él por problemas de juego. Fue todo orquestado». «¿Y el embarazo?», pregunté, incapaz de contenerme. Una lágrima resbaló por su mejilla. «No fue planeado, pero cuando sucedió, el doctor Vega vio una oportunidad. Me dijo que esto crearía la presión perfecta para que papá y mamá actuaran más rápido contigo, que necesitarían dinero para solucionar mi problema». «Pero decidiste no solucionarlo», observé, notando su embarazo avanzado. «No pude», dijo simplemente.
A pesar de todo, es mi bebé, y cuando descubrí lo que realmente estaban planeando hacerte, algo cambió en mí. Pensé en cómo me sentiría si mi hijo me hiciera algo así en el futuro. Por primera vez desde que comenzó nuestra conversación, vi un destello de la niña que había criado, la Carmen que conocía antes de que toda esta pesadilla comenzara. ¿Cuándo descubriste que planeaban usarte como chivo expiatorio?, preguntó Rafael. Hace una semana. Después de que abuela desapareciera, papá y mamá empezaron a pelearse constantemente. Una noche, los escuché discutir en la cocina. Mamá decía que todo era culpa de papá por involucrarse con el doctor Vega. Papá le echaba la culpa a ella por ser demasiado ambiciosa. Y entonces mamá dijo: si esto sale mal, siempre podemos decir que fue idea de Carmen. Nadie sospechará de nosotros. Todos creerán que la chica problemática con el embarazo no deseado necesitaba dinero desesperadamente. La frialdad con la que sus propios padres planeaban sacrificarla me heló la sangre. ¿Tienes esa conversación grabada?, preguntó la doctora Vargas. Carmen asintió. Empecé a grabar todo después de esa noche. Sabía que eventualmente me traicionarían a mí también. Durante la siguiente hora, Carmen nos proporcionó detalles meticulosos de todo el plan. Cómo el doctor Vega había sido el arquitecto intelectual. Cómo había manipulado a cada miembro de la familia explotando sus debilidades particulares. Y cómo había utilizado técnicas similares con otras familias antes. ¿Sabes algo sobre Clara Sánchez?, preguntó Rafael. El rostro de Carmen palideció. Solo lo que escuché una vez. El doctor Vega estaba hablando por teléfono en su consulta. Creía que yo aún no había llegado. Dijo algo como: lo de Sánchez fue limpio. Nadie sospechó nada. Lo mismo puede funcionar aquí. Cuando la reunión terminó, Carmen me miró con ojos suplicantes. Abuela, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice, o lo que permití que sucediera, es imperdonable. Pero quiero hacer lo correcto ahora. Me quedé en silencio por un momento, evaluando a la joven frente a mí. Veía miedo, arrepentimiento, pero también una determinación que no había notado antes. Carmen, dije finalmente, no puedo decir que confíe en ti completamente ahora. La confianza se gana con el tiempo. Pero estoy dispuesta a darte la oportunidad de demostrar que has cambiado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, abuela. No te decepcionaré esta vez. ¿Qué planeas hacer ahora?, pregunté. Voy a entregarme a la policía y declarar todo lo que sé. Luego, no sé. Supongo que dependerá de lo que decida el juez. La doctora Vargas intervino. Dada su cooperación y el hecho de que también fue manipulada por el doctor Vega, es probable que reciba una sentencia más leve, posiblemente suspendida. Y después de eso, dije, sorprendiéndome a mí misma con mis siguientes palabras: si realmente quieres cambiar, te ayudaré a terminar tus estudios y a prepararte para ser madre. Carmen me miró con asombro. Después de todo lo que hice, no lo hago solo por ti, respondí honestamente. También lo hago por ese bebé que llevas dentro. Él o ella no tiene culpa de nada y merece una oportunidad. Antes de que se marchara con los oficiales que la esperaban fuera, Carmen me entregó una pequeña caja. Encontré esto en la habitación de mamá. Son algunas de tus joyas que logró vender. No pude recuperar todas, pero al menos salvé estas. Dentro de la caja estaban el collar de perlas que Antonio me había regalado en nuestro 20º aniversario y los pendientes de zafiros que llevé el día que adoptamos a Mateo. Pequeños tesoros de una vida que ya no existía. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La detención del doctor Vega había abierto una caja de Pandora. Más y más pacientes ancianos o sus familiares comenzaron a presentarse con historias similares de manipulación y abuso. La doctora Vargas, ahora convertida en una especie de cruzada contra el abuso a personas mayores, dedicaba gran parte de su tiempo a coordinar los diferentes casos. Es una epidemia silenciosa, me explicó durante uno de nuestros almuerzos. El envejecimiento de la población, combinado con una sociedad que valora cada vez menos la experiencia de los mayores, ha creado el caldo de cultivo perfecto para depredadores como Pablo Vega. Rafael, por su parte,
Había profundizado en la investigación sobre Clara Sánchez y los otros casos sospechosos. Hemos identificado al menos 5 casos más con patrones idénticos, me informó. Ancianos adinerados, familias con problemas financieros, internamiento repentino por problemas mentales, ventas rápidas de propiedades y, en 3 casos, muertes sospechosas catalogadas como naturales o suicidios. La magnitud de la conspiración era abrumadora. No era solo mi familia, ni solo el doctor Vega. Era un sistema entero diseñado para aprovecharse de los más vulnerables con la complicidad de profesionales que habían jurado protegerlos. Mercedes, que se había convertido en mi amiga más cercana durante este proceso, propuso una idea durante nuestra caminata matutina por el retiro. Isabel, ¿y si creamos un grupo de apoyo para todas estas personas? Un lugar donde puedan compartir sus experiencias, sentirse comprendidos y, lo más importante, aprender a protegerse. Es una idea maravillosa, respondí. Podríamos invitar a expertos legales, psicólogos éticos, trabajadores sociales. Y lo más importante, añadió Mercedes con una sonrisa, tendríamos a 2 supervivientes como nosotras liderando el camino. Así nació Dignidad Plateada, un grupo de apoyo que pronto se convertiría en mucho más. Comenzamos con reuniones informales en una sala del hotel, pero rápidamente crecimos hasta necesitar un espacio más grande. Javier, que asistía fielmente a cada reunión, ofreció ayudarnos con los aspectos legales. Podríamos registrarnos como una asociación oficial, sugirió. Eso nos permitiría solicitar subvenciones y tener más impacto. Con cada reunión, cada testimonio, cada lágrima compartida, sentía que estaba encontrando un propósito que nunca había imaginado. Por primera vez en décadas, no era solo la madre de o la abuela de, era Isabel Moreno, fundadora y directora de una organización que estaba marcando la diferencia. Una tarde, mientras trabajábamos en la redacción de los estatutos de la asociación, Javier me miró con una intensidad que me hizo sonrojar. ¿Sabes? Isabel, siempre me he considerado un buen juez de carácter. Y desde el primer momento que te conocí, supe que eras una mujer extraordinaria. No me siento extraordinaria, confesé. Me siento como alguien que ha sido ingenua durante demasiado tiempo. La ingenuidad no es un defecto, respondió, tomando suavemente mi mano. Es una forma de ver lo mejor en los demás. El problema no es tu capacidad para confiar, sino que algunos no merecían esa confianza. Sus palabras tocaron algo profundo en mí. Durante semanas, me había estado culpando por no haber visto las señales, por haber sido tan ciega ante la traición de mi propia familia. Pero quizás Javier tenía razón. Quizás mi capacidad para amar incondicionalmente no era una debilidad, sino una fortaleza que simplemente había sido mal dirigida. Mientras nuestra amistad se profundizaba, los procedimientos legales contra Mateo, Lucía y el doctor Vega avanzaban inexorablemente. Carmen, fiel a su palabra, había proporcionado testimonios detallados que resultaron cruciales para la fiscalía. Mateo se enfrenta a entre 8 y 12 años de prisión, me informó la doctora Vargas durante una de nuestras reuniones. Lucía probablemente recibirá una sentencia similar. El doctor Vega, dada la gravedad de sus crímenes y la posibilidad de que sea implicado en varias muertes sospechosas, podría enfrentarse a cadena perpetua. ¿Y Carmen?, pregunté. El fiscal ha recomendado una sentencia suspendida, considerando su cooperación, su estado de embarazo y el hecho de que también fue víctima de manipulación. Tendrá que realizar servicios comunitarios y asistir a terapia obligatoria, pero no irá a prisión. Sentí alivio al escuchar esto. A pesar de todo, no quería que mi nieta diera a luz en la cárcel ni que comenzara su vida de madre bajo esas circunstancias. Una semana más tarde, recibí una noticia inesperada. Rafael me llamó temprano en la mañana, su voz tensa con urgencia. Señora Moreno, acabo de recibir información de una fuente confiable. Mateo ha intentado contactar con Eduardo Salgado desde la prisión. Eduardo Salgado, el falsificador de documentos, el mismo. Aparentemente, le ha ofrecido dinero para que modifique su testimonio. Y hay algo más. Ha mencionado que, si la vieja sigue siendo un problema, hay formas de resolverlo definitivamente.
Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi propio hijo, contemplando mi eliminación como solución a sus problemas. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ya he informado a las autoridades. La seguridad de Mateo será restringida y todas sus comunicaciones serán monitoreadas. Por ahora, le recomiendo que extreme las precauciones. No salga sola, no siga rutinas predecibles. Esa tarde, durante una de nuestras reuniones de Dignidad Plateada, compartí la noticia con Mercedes y Javier. Mercedes me abrazó con fuerza, mientras Javier mantenía una expresión grave. Isabel, creo que deberías considerar mudarte temporalmente, sugirió Javier. El hotel es seguro, pero demasiado público. Tengo una casa en las afueras de Madrid, muy tranquila y con buena seguridad. Estarías más protegida allí. No quiero imponer. Comencé a protestar. No es una imposición, insistió. De hecho, sería un honor. Mercedes me guiñó un ojo disimuladamente, y no pude evitar sonreír a pesar de la seriedad de la situación. La casa de Javier resultó ser una preciosa villa en las colinas a las afueras de Madrid. Rodeada de olivos y con vistas al valle, ofrecía tanto belleza como seguridad. Este lugar ha estado en mi familia durante 3 generaciones, me explicó mientras me mostraba la propiedad. Siempre pensé que era demasiado grande para mí solo, pero nunca encontré la razón adecuada para mudarme. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La vida en la villa de Javier adoptó una rutina tranquila y satisfactoria. Por las mañanas, trabajábamos en los proyectos de Dignidad Plateada, que ahora incluía un boletín informativo, talleres educativos y una línea telefónica de ayuda. Por las tardes, disfrutábamos de paseos por los olivares o visitas a los pueblos cercanos, y por las noches, compartíamos cenas en la terraza bajo las estrellas, hablando de todo y de nada. Fue durante una de estas cenas cuando Javier me hizo una pregunta inesperada. Isabel, ¿alguna vez has pensado en volver a casarte? La pregunta me tomó tan por sorpresa que casi derramé mi copa de vino. No realmente, respondí con sinceridad. Después de Antonio, dediqué toda mi vida a Mateo, y después, bueno, simplemente asumí que esa parte de mi vida había terminado. Javier me miró con una mezcla de ternura y determinación. Nunca es tarde para comenzar un nuevo capítulo. Sabes, especialmente cuando se encuentra a la persona adecuada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba Javier insinuando lo que yo creía, Isabel, continuó, tomando mi mano entre las suyas. Estos meses contigo han sido los más felices que recuerdo en muchos años. Eres inteligente, valiente, compasiva, y si me permites decirlo, increíblemente hermosa. Sentí un calor familiar extenderse por mi rostro. A mis 70 años, me estaba sonrojando como una adolescente. Javier, no tienes que responder ahora, me interrumpió suavemente. Solo quería que supieras cómo me siento, y que cuando estés lista, si alguna vez lo estás, estaré aquí. Esa noche, mientras yacía despierta en mi habitación, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida en tan poco tiempo. De ser una abuela invisible y subestimada, me había convertido en una mujer independiente, líder de una organización en crecimiento y, sorprendentemente, objeto de afecto sincero. Estaba lista para abrir mi corazón de nuevo. La idea me asustaba y me emocionaba a partes iguales. El día del juicio amaneció claro y fresco. El Palacio de Justicia de Madrid se erguía imponente contra el cielo azul, sus columnas y escalinatas emanando una sensación de solemnidad apropiada para la ocasión. Me vestí cuidadosamente para el evento un traje sastre azul marino que me había comprado especialmente, complementado con un collar de perlas sencillo y los pendientes de zafiro que Carmen había recuperado. Quería proyectar dignidad y fortaleza, no vulnerabilidad. Javier insistió en acompañarme y agradecí profundamente su apoyo. Mercedes también estaría allí, junto con varios miembros de Dignidad Plateada que habían venido para mostrar su solidaridad. El vestíbulo del juzgado bullía de actividad, periodistas, abogados, curiosos, todos atraídos por un caso que había captado la atención nacional. El psiquiatra del terror,
como lo habían apodado los tabloides, había puesto el foco en un problema largamente ignorado, el abuso sistemático a personas mayores. La doctora Vargas nos recibió en una sala privada para repasar los procedimientos. El juicio podría durar varios días, incluso semanas, nos advirtió. La defensa intentará cuestionar su competencia mental. Sirana Moreno, a pesar de los informes médicos que confirman su excelente estado, prepárese para ataques personales y para que intenten desacreditar su testimonio. Estoy preparada, respondí con más confianza de la que realmente sentía. Bien, también debe saber que su hijo ha solicitado hablar con usted en privado antes del inicio del juicio. Esto me tomó por sorpresa. ¿Mateo quiere verme por qué? No lo especificó, solo dijo que era importante y personal. Miré a Javier, quien apretó mi mano en señal de apoyo. Es tu decisión, Isabel. Nadie te juzgará si decides no verlo. Después de reflexionar unos momentos, asentí. Lo veré, pero con condiciones. Quiero que la reunión sea grabada y que haya un guardia presente en todo momento. La sala de visitas era pequeña y austera, una mesa, 2 sillas, paredes beige sin decoración. Cuando Mateo entró, escoltado por un guardia, apenas lo reconocí. Había perdido peso, su pelo comenzaba a mostrar canas, y sus ojos, antes altivos, ahora parecían hundidos y derrotados. «Mamá», dijo con voz ronca mientras se sentaba frente a mí. «Mateo», respondí, manteniendo mi voz neutra. Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, él habló. «Quería verte antes del juicio. Hay cosas que necesito decir. Te escucho». Mateo miró sus manos, que no dejaban de moverse nerviosamente sobre la mesa. «Primero, quiero que sepas que Carmen está bien. La veo regularmente durante las visitas supervisadas. Está cambiada, más madura». «Me alegra oírlo», respondí sinceramente. «También quería decirte que…» Hizo una pausa, visiblemente luchando con las palabras. «Que siento mucho lo que pasó, lo que intentamos hacer». Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o falsedad. «¿Lo sientes porque falló o porque estuvo mal?». La pregunta pareció sorprenderlo. «Yo supongo que ambas cosas. Al principio, cuando el doctor Vega sugirió el plan, parecía una solución a todos nuestros problemas. Tenía deudas. Lucía quería un estilo de vida que no podíamos permitirnos. Carmen necesitaba dinero para la universidad. Así que decidieron robarme, declararme mentalmente incompetente y posiblemente acortar mi vida». Concluí fríamente. Mateo bajó la mirada. «Suena terrible cuando lo dices así». «Es terrible, Mateo. Es monstruoso. ¿Cómo pudiste siquiera considerar hacerle eso a la mujer que te crió, que te dio todo su amor durante 45 años? Una lágrima resbaló por su mejilla. «No tengo excusa, mamá. El doctor Vega jugó con nuestras mentes. Nos convenció de que realmente estabas perdiendo facultades, que era lo mejor para todos, incluso para ti. Pero en el fondo, sabía que estaba mal, y viviré con esa culpa el resto de mi vida». «¿Es eso lo que querías decirme, que lo sientes?». Mateo negó con la cabeza. «Hay algo más, algo que debes saber. El doctor Vega no solo manipuló a nuestra familia, es parte de una red más amplia. Hay médicos, abogados, trabajadores sociales, todos coordinados para identificar ancianos vulnerables y explotar sus recursos. Esta revelación, aunque sospechada, me impactó profundamente. Tienes pruebas, nombres, fechas, métodos. Todo está documentado en un archivo que el doctor Vega guardaba como seguro. Logré acceder a él antes de que la policía registrara su consulta». «¿Y por qué me cuentas esto ahora?». Mateo me miró directamente a los ojos por primera vez. «Porque aunque no lo creas, todavía hay una parte de mí que te quiere. Una parte que recuerda cuando me leías cuentos antes de dormir, cuando me cuidabas cuando estaba enfermo, cuando celebrabas cada pequeño logro como si fuera extraordinario». Sus palabras despertaron recuerdos que había intentado mantener enterrados. Mateo aprendiendo a andar en bicicleta, su primera obra de teatro escolar, la noche que llegó a casa con su diploma universitario. «He hecho un trato con el fiscal», continuó.
toda la información a cambio de una reducción de la sentencia, pero quería que lo supieras por mí primero. Y quería pedirte... No, no tengo derecho a pedir nada. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, nunca dejé de quererte. Solo me perdí en el camino. No supe qué responder. Parte de mí quería creerlo, aferrarse a cualquier fragmento del hijo que una vez conocí. Otra parte se mantenía escéptica, recordándome todas sus traiciones. Gracias por la información, dije finalmente. La compartiré con las autoridades. Cuando me levanté para irme, Mateo habló una última vez. Mamá, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Me detuve en la puerta, sin voltear. No lo sé, Mateo. El perdón es un camino largo, y apenas estoy comenzando a recorrerlo. El juicio en sí fue una experiencia surreal. Escuchar los testimonios, ver las evidencias, enfrentar los rostros de quienes habían intentado destruirme. Cada momento era a la vez doloroso y catártico. Carmen testificó con sorprendente elocuencia, detallando la manipulación psicológica del Dr. Vega y cómo había explotado las vulnerabilidades de cada miembro de la familia. Su embarazo ya avanzado no pasó desapercibido para el jurado, añadiendo un elemento de drama humano al procedimiento. Lucía, por su parte, mantuvo una actitud desafiante, negando su responsabilidad y echando la culpa a Mateo y al Dr. Vega. Su estrategia de defensa consistía en presentarse como una esposa obediente que simplemente seguía los deseos de su marido, una táctica que la fiscalía desmanteló eficazmente con evidencias de su participación activa. El Dr. Vega, sentado impasible durante todo el proceso, solo mostró emoción cuando se presentaron las pruebas de sus actividades anteriores, incluyendo posibles conexiones con las muertes sospechosas. Su rostro palideció visiblemente cuando el fiscal mencionó la reapertura de la investigación sobre Clara Sánchez. Cuando llegó mi turno de testificar, sentí una calma sorprendente. Ya no temía enfrentarme a ellos. Ya no me sentía vulnerable o insegura. Me senté en el estrado con la espalda recta y la mirada firme, dispuesta a contar mi verdad. Señora Moreno, comenzó el fiscal, ¿puede contarnos cómo descubrió los planes de su familia? Durante la siguiente hora, relaté toda la historia, la nota del Dr. Ferrer, las conversaciones que escuché, mi huida, la investigación, las revelaciones. Con cada palabra, sentía que me liberaba de un peso que había cargado demasiado tiempo. El abogado defensor de Mateo, un hombre delgado con gafas de montura metálica, intentó la estrategia que la doctora Vargas había predicho. Señora Moreno, ¿no es cierto que en los meses previos a estos supuestos eventos, usted había mostrado signos de confusión y desorientación? No, no es cierto, respondí firmemente. Como confirman los informes médicos independientes presentados a este tribunal, estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Y no es posible que haya malinterpretado conversaciones inocentes debido a una paranoia incipiente. ¿Considera inocente planear cambiar mi medicación para hacerme perder la cabeza?, respondí, citando las palabras exactas de Mateo en la grabación. O discutir cómo vender mi casa sin mi conocimiento. El abogado cambió de táctica. Señora Moreno, es cierto que ocultó la existencia de una considerable fortuna a su familia durante años. Mantuve mis finanzas privadas, sí, lo cual resultó ser una decisión afortunada, considerando que planeaban robarme. ¿No cree que esta falta de transparencia podría haber contribuido a la desconfianza en su familia? Sentí que mi paciencia se agotaba. Abogado, permítame preguntarle, ¿usted comparte los detalles de todas sus cuentas bancarias con sus parientes? Y si no lo hace, ¿eso les da derecho a declararle mentalmente incompetente y robarle? Un murmullo de aprobación recorrió la sala, obligando al juez a pedir orden. Durante 5 días, el juicio continuó con testimonios de expertos, evidencias forenses, grabaciones y documentos. Las revelaciones de Mateo sobre la red más amplia añadieron una nueva dimensión al caso, ampliando la investigación más allá de nuestra familia. Finalmente, después de 2 días de deliberación, el jurado regresó con un veredicto unánime culpables en todos los cargos. Mateo fue sentenciado a 8 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 4 por su cooperación.
Lucía recibió 10 años sin posibilidad de reducción, dada su falta de arrepentimiento. El doctor Vega, enfrentando cargos adicionales de homicidio una vez reabiertos los casos sospechosos, fue condenado a 25 años. Carmen, como se esperaba, recibió una sentencia suspendida de 2 años y 200 horas de servicio comunitario. El juez especificó que su servicio debía realizarse en organizaciones dedicadas a proteger a personas mayores. Una ironía que no pasó desapercibida. Al salir del tribunal, rodeada por Mercedes, Javier y mis amigos de Dignidad Plateada, una reportera me abordó con un micrófono. Señora Moreno, ¿siente que se ha hecho justicia? Reflexioné un momento antes de responder. Siento que se ha hecho justicia legal, pero la verdadera justicia va más allá de las sentencias y los tribunales. La verdadera justicia es asegurarnos de que esto no vuelva a suceder, que otras personas mayores no tengan que vivir con miedo a ser traicionadas por quienes deberían amarlas. ¿Y qué hay de su futuro personal?, insistió la reportera. Miré a Javier, que me observaba con una mezcla de orgullo y cariño, y a Mercedes, cuya amistad había sido un pilar durante todo este proceso. Mi futuro, respondí con una sonrisa genuina, apenas está comenzando. Un año después del juicio, mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. Dignidad Plateada se había transformado de un pequeño grupo de apoyo a una fundación nacional con oficinas en 5 ciudades españolas. Ofrecíamos asesoramiento legal, apoyo psicológico, talleres educativos y, lo más importante, una comunidad para personas mayores que se sentían vulnerables o aisladas. Mercedes y yo codirigíamos la organización, cada una aportando sus fortalezas particulares, ella con su experiencia académica y capacidad organizativa. Yo con mi historia personal y habilidad para conectar con quienes habían sufrido experiencias similares. Pero el cambio más significativo en mi vida personal vino de la mano de Javier. Después de meses de una amistad cada vez más cercana, finalmente acepté su propuesta de matrimonio en una sencilla ceremonia en la villa que ahora compartíamos. Nunca es tarde para un nuevo comienzo, había dicho él mientras deslizaba un anillo en mi dedo, y yo lo creía con todo mi corazón. Carmen dio a luz a una niña preciosa a la que llamó Esperanza, un nombre que reflejaba su propio viaje de redención. Completó su servicio comunitario trabajando en Dignidad Plateada, donde descubrió un talento natural para la comunicación y el diseño gráfico. Eventualmente, se incorporó a nuestro equipo permanente, ayudando a crear materiales educativos y gestionando nuestra presencia en redes sociales. Una tarde, mientras jugaba con la pequeña Esperanza en el jardín de la villa, Carmen me hizo una pregunta que llevaba tiempo considerando. Abuela, ¿crees que algún día podrías visitar a papá en prisión? Levanté a Esperanza en mis brazos, observando sus ojos curiosos tan parecidos a los de Mateo cuando era niño. Tal vez algún día, respondí con sinceridad. El perdón es un proceso, Carmen, no un evento. Cada día me acerco un poco más. Lo entiendo, dijo ella, sorprendiéndome con su madurez. Solo pensé que quizás querrías que Esperanza conociera a su abuelo. A pesar de todo, lo consideraré, prometí. Mientras tanto, tiene una bisabuela que la adora y que planea estar presente para verla crecer. Esa noche, durante la cena con Javier, reflexioné sobre nuestra conversación. ¿Crees que debería visitarlo?, le pregunté. Javier, siempre considerado, meditó su respuesta. Creo que deberías hacer lo que te traiga paz, Isabel, ni por obligación ni por expectativas externas, sino por lo que sientas que es correcto para ti. Tengo miedo de que si lo veo, todos esos sentimientos de traición vuelvan a surgir. Es natural, pero también recuerda lo fuerte que eres ahora, lo mucho que has crecido. Ya no eres la mujer vulnerable que él intentó manipular. Eres una fuerza de la naturaleza que ha ayudado a cambiar la vida de cientos de personas. Sus palabras me reconfortaron. Como siempre, Javier tenía un don para ver lo mejor de mí, para recordarme mi propia fortaleza cuando dudaba. 2 semanas después, tomé la decisión. Visité a Mateo en la prisión. Un encuentro breve pero significativo. No hubo grandes reconciliaciones ni promesas de un futuro feliz juntos.
Solo 2 adultos, marcados por el pasado pero no definidos por él, teniendo una conversación civilizada. Le mostré fotos de esperanza. Le conté sobre Dignidad Plateada. Respondí sus preguntas sobre Carmen. Él me habló de los programas educativos en los que participaba, de su terapia, de sus planes para cuando saliera en libertad condicional. Al despedirnos, me hizo una pregunta similar a la de nuestro último encuentro. Mamá, ¿crees que algún día podremos ser una familia de nuevo? Esta vez, mi respuesta fue diferente. Mateo, familia ya no significa para mí lo que solía significar. He descubierto que la familia verdadera son las personas que te respetan, que celebran tu independencia, que te aman sin condiciones ni expectativas. Quizás, con el tiempo, podamos construir algo nuevo, no lo que fuimos, sino algo más saludable, más auténtico. Asintió, comprendiendo. Me gustaría intentarlo. Cuando estés lista. Al salir de la prisión, sentí una ligereza que no esperaba. No era exactamente perdón. No todavía. Pero era un paso hacia la liberación. Liberación del pasado, de las expectativas, de los roles que me habían definido durante tanto tiempo. En el coche, Javier me esperaba con una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes? Como si estuviera cerrando un capítulo y abriendo otro, respondí, tomando su mano. Como si finalmente estuviera viviendo la vida que siempre debí vivir. Mientras conducíamos hacia casa, hacia nuestra villa con vistas al valle, hacia la vida que habíamos construido juntos, pensé en el largo y extraño camino que me había traído hasta aquí. A los 71 años, había descubierto una verdad que muchos nunca comprenden, que nunca es tarde para reinventarse, para encontrar el amor, para crear un legado significativo. La traición de mi familia, tan dolorosa en su momento, se había convertido en la catalizadora de mi renacimiento. Como un fénix, había surgido de las cenizas de mi vida anterior, más fuerte, más sabia, más auténtica, y mientras el sol se ponía sobre los olivos, pintando el cielo de naranja y rosa, supe con certeza que los mejores capítulos de mi historia apenas estaban comenzando.